¿Cómo estás? Buen día. Bien, feliz, contento, en un nublado y frío día de Santiago, aquí de invierno, pero todo bien, todo bien. Muy contento de estar aquí, con la gente que por cierto ya se va sumando, ¿ah? Bienvenido, sí. Sí, a Yasmir, a Ortega Cerrey, a Adelina, a Tania, a Karen Pfeiffer, a Carchacón, a Marcela NM, a Malibut, a Susi QB, etcétera. A Loma también que se va sumando. ¿Cómo has estado tú, Celia? Excelente, muy contenta, muy feliz acá de estar preparando este retiro que tenemos próximamente y todas las actividades, porque también estamos preparando otro Sanación 1, ahora en septiembre, 8 y 9 de septiembre, entonces con mucha actividad. Sí, así se ven los chats recientemente. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la actividad del día de hoy? Ok. Creencia o creación. Sí. Creencia o creación. Bueno, uno lleva al otro, ¿no? Entonces, de hecho, la creencia es la materia prima para tu creación. Entonces, es importante darnos cuenta de nuestras creencias, porque finalmente es lo que estamos creando. Lo hemos manejado de muchas formas posibles aquí para poderles ayudar a manejar y entender toda esta información, cómo es que nosotros somos creadores, que es información muy importante para todos nosotros, cómo es que nosotros somos creadores de nuestra propia vida, de las circunstancias de nuestra vida y de cualquier situación que pudiera estar aconteciendo en ella. Creencia es la materia prima de tu creación, y la creencia es una materia prima que generalmente no es revisada, no es la calidad de esta materia prima que va a sostener después en muchos sentidos lo que vamos a ver reflejado en nuestra vida. No es revisada, no es puesta sobre la mesa para ver, bueno, de qué va todo esto y si realmente quiero yo crear con esto o no quiero crear con esto. Es muy, muy importante. De hecho, algo que mencionamos en varios capítulos, en varias instancias, de una forma u otra, justamente el hecho de que nuestra naturaleza como seres divinos encarnados o espíritus encarnados se traduce en que creamos, primero que todo, a través de nuestra conciencia, a través de una, primero justamente, creencia que luego se va sometiendo a una serie de procesos de condensación de energía, pasando por la imaginación, por la declaración, para llegar finalmente al proceso de manifestación física. Y muchas veces, como tú señalas, estas creencias no las revisamos porque en gran parte del proceso de infancia de casi todos nosotros pasamos por un proceso que Harold llamó programación. Y este proceso de programación tiene una particularidad, y es que por una parte es información bastante distorsionada, pero por otra parte, frente al absurdo de la misma programación, se nos presenta la respuesta de por qué la vida es así, porque yo digo, el argumento autoritarismo, y queda guardado de forma tal en que luego no lo revisamos. Y en esa falta de revisiones que seguimos practicando muchas veces patrones que pudieron quizás serle útiles a alguien hace, ¿qué?, 1000 años atrás, pero que hoy día para nuestra propia realidad no tienen mayor sentido y no se aplican a nuestra realidad, porque para empezar, de hecho, es energía ajena. Entonces, me gustaría que profundizáramos en eso, si te parece. Bueno, sí, es importante partir desde que una creencia es información. Nosotros estamos rellenitos de información y que esta información es algo tan sencillo, pero a la vez tan importante y a la vez que incluso para algunas personas puede ser difícil de manejar el hecho de que nosotros como seres de conciencia estemos realmente manejando información momento a momento. Si yo voy a salir a la calle, yo enciendo mi información significa que toda esta información está guardada en nosotros, en nuestra conciencia. Conciencia es igual a aura chakras, conciencia es igual a ser tú mismo, conciencia es igual a tú como ser de conciencia, tú como ser de conciencia. Estás rellenito de información en forma de imágenes.
nosotros lo hemos repetido muchas veces, cuando tú tienes un recuerdo, estás trayendo esa imagen a tu pantalla mental, y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, viendo, absorbiendo e imitando en su mayor parte en los primeros 6 años de vida, porque no hay filtros, porque no hay restricciones de nuestra parte en esa etapa que estamos completamente abiertos a ver cómo es aquí, cómo es la vida, quién soy yo y cómo es la cuestión aquí, cómo es sentirse aquí, ¿no? Entonces es cuando más absorbemos sin ningún tipo de filtro toda esta información en forma de imágenes. Esto es muy importante, ahora sí, como decimos acá en México, nos cargan 20. El 20, nosotros estamos manejando información en forma de imágenes. Todo el tiempo estamos guardando todo lo que estamos viviendo, experimentando, transitando por la vida, estamos guardando momento a momento toda esta información. Y lo que hacemos es que utilizamos esa información para nuestro quehacer diario. Si yo voy a salir a la calle, yo enciendo. ¿Qué significa enciendo? Activo en mi conciencia toda la información de lo que significa para mí salir a la calle. Y con esa información me muevo por la calle. Si yo llego a mi trabajo y enciendo, activo en mí toda esta información que llevo en mí de lo que significa el trabajo. Y con esa información yo voy a hacer mi trabajo. Si yo tengo las creencias, yo he manejado información, absorbido información en los primeros 6 años de vida de que el trabajo es pesado, que es duro, que es cansado, que tengo que es algo forzado, o que tengo que entrar en lucha o en competencia con los demás. En fin, tantas creencias que podemos haber absorbido. Con esa información yo voy a estar haciendo mi trabajo. Entonces, esa es la forma que nosotros manejamos información y esa es la forma como manejamos nuestras creencias, creencias que absorbimos de otras personas y que finalmente no revisamos. La importancia y que finalmente es como vamos a manifestar o a crear nuestra vida, porque es la materia prima con la que vamos creando nuestra vida y relacionándonos por el mundo. Entonces, el entender cuáles fueron nuestras creencias básicas que absorbimos en la infancia en relación con el papá, con mamá, en relación al trabajo, en relación al dinero, en relación a la familia, en relación al amor, en relación a todos esos temas trascendentales importantes para cualquier ser humano. Es muy importante porque es revisar realmente la información con la cual yo estoy creando o voy a crear estas circunstancias en mi vida. Ay, ay, ay. De hecho, probablemente esto que estás señalando, en mi propio proceso, como estudiante, voy a decir, como practicante de Ludorat, fue probablemente lo más fascinante. Justamente esto de darme cuenta, ¿verdad? Por una parte, de que lo primero que estoy haciendo, por así decirlo, para crear cualquier cosa, es creer algo. Y lo segundo más fascinante fue probablemente darme cuenta de cuántas creencias manejaba sin siquiera darme cuenta. Justamente producto de esto de la programación. Y en esa lógica, el aprender justamente clarividencia, la capacidad de ir viendo estas imágenes y las vibraciones que generan en mi aura, en la presencia de estas imágenes, en las distintas capas del aura, en los distintos chakras, fue una pista de darme cuenta, mira, esto es lo que estabas creyendo, y por lo tanto, esta es la consecuencia razonable. Lo que estás viviendo es la consecuencia de aquella creencia que elegiste en tal minuto. Y en ese sentido, darme cuenta de que mi presente es la consecuencia de una decisión, en cierta medida, de una preferencia, en cierta medida, pero de una creencia a todo nivel, que tomé en el pasado. Y allí, por una parte, empieza un poquito la crisis de chuta, ¿en qué momento acepté esto? Pero por otra parte también empieza la oportunidad de decirme, ok, pero ahora estoy sembrando, estoy construyendo las consecuencias que voy a vivir más adelante. Y ese proceso de liberación creo que es fascinante. Pero parte, justamente como señalas, de la base de primero identificar, de hacer este viaje interno, que en nuestro caso fue con clarividencia, viendo estas imágenes, para justamente identificar estas creencias. No sé qué te gustaría mencionar en relación a eso. Claro que en ese sentido también, como tú dices, es una gran oportunidad porque entonces empiezas a elegir la materia prima con la que tú quieres crear y a crear tu vida en función de tus preferencias, de tus elecciones reales, no en función de lo que te dijeron que tenías que o debía de ser así.
hay muchas creencias que nosotros manejamos en función de la familia, en función del contexto social, en función del contexto cultural, religioso, de que hemos absorbido en el sentido de que así es la vida o que tienes que ser así o debieras de ser así. Y hay muchas de ellas, muchas de estas creencias o esta materia prima que venimos utilizando no es de nuestro gusto, no es de nuestra preferencia, no nos gusta, en principio es porque no refleja nuestra verdadera naturaleza. En muchos sentidos nos calonean a salir de nosotros mismos para cumplir expectativas afuera y entonces empieza una desconexión de nuestra naturaleza y de nuestro ser. La medida que nosotros revisamos estas creencias, podemos regresar a nuestras preferencias, regresar a nuestro ser, regresar a nuestra naturaleza. Y es ahí donde radica esta tremenda importancia de revisar nuestras creencias y de vernos, de poder vernos, de recuperar esta capacidad de vernos con claridad y de ver con claridad y de elegir, tener la posibilidad realmente, porque nosotros tenemos esto que manejamos como el libre albedrío, pero tenemos un bajito rango de libre albedrío en función de todas esas creencias implantadas. Entonces, es realmente empezar a elegir qué quiero yo y en ese sentido crear la vida y las condiciones que tú quieres vivir. Es una tremenda diferencia. Tremenda diferencia. Y vaya diferencia, porque probablemente una de las creencias más implementadas en nuestra psique son creencias, como señalas tú, limitantes de nuestro propio libre albedrío. Un ejemplo de los más cotidianos, me hace sentir. Entonces, ya desde que manejo la creencia de que es algo externo o alguien externo quien influye y determina cómo yo me siento, ya de entrada no tengo dominio de mi propio campo emocional, de todo el rango de mis propias emociones. Creencias, por ejemplo, como señalaba recién respecto del trabajo, creencias respecto a las relaciones de pareja, al amor en sí mismo, como la idea de preocuparse o sufrir por. Entonces, hay tantos conceptos tan arraigados en todos los ámbitos, como señalaba recién, de nuestra vida y de los aspectos más sustantivos de nuestra vida, en los cuales la programación justamente siembra este tipo de creencias que paradójicamente, lejos de contribuir a una experiencia plena, nos aliena, nos saca de nuestro propio centro, nos saca del reconocimiento de nuestra propia divinidad, nos saca del reconocimiento de nuestro propio gozo y nos lleva por caminos completamente diversos. No sé qué más te gustaría compartir en relación a eso. Bueno, sí, hay muchas creencias que nos alejan de nuestra naturaleza. Una básica que podríamos traer ahorita sobre la mesa es este concepto de autoridad en dos sentidos. Bueno, en tres, vamos a poner en tres sentidos. Uno, autoridad como papá y mamá, autoridad como religiosa y autoridad como científica. Sí, el argumento de autoridad, el debate ese último se menciona harto. Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, nosotros manejamos el concepto de autoridad, es muy manejado a nivel mundial. Tus padres son tu autoridad, porque Dios es una autoridad y en realidad Dios no es una autoridad, Dios no es todo, no se impone ante nadie, pasando por ahí. Mira qué tan profundo y qué tan manejado y manoseado es esta idea de autoridad, cuando en realidad de fondo no es importante revisarlo, no tiene un sustento real porque está basado en conceptos de autoridad, que Dios maneja autoridad, Dios no maneja autoridad, Dios nos da libre albedrío, ¿no? Entonces, por principio, ¿quieres comentar algo? Sí, de hecho, una vibración que yo recibí, dijiste una frase con la que estoy completamente de acuerdo, por cierto, Dios no es ninguna autoridad. Dijiste esa frase y se sintió un golpe de energía, pero tremendamente potente. Muchas personas que probablemente en este momento me están viendo. Espera. ¿Qué me estás diciendo? Fue impresionante la sensación energética que originó ese simple comentario, así que encuentro genial que ahora, por favor, lo expliquemos mucho más en detalle. Claro, es importante empezar a ver las cosas como son y Dios no impone nada. Una autoridad se impone ante los demás y Dios no se impone ante nada, ante nadie. Todo es dentro de este mar de conciencia, es voluntario y tú tienes, y aparte nosotros manejamos un alto rango de libre albedrío.
que nosotros venimos a bajar en función de una serie de creencias adicionales, pero Dios es todo amoroso. Dios no maneja estas creencias de imponerse ante los demás porque tú tienes que, porque yo lo digo. No, por principio de cuentas. El otro concepto de autoridad, y ya bajando ese tema de autoridad, lo bajamos al contexto familiar. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy tu autoridad, por tanto tú tienes que. Pero en realidad nosotros como padres no tenemos el derecho de mandar, tenemos la responsabilidad de guiar. Por supuesto que tú vas guiando y en un sentido tú representas un modelo a seguir para estos pequeños que decidieron nacer contigo, pero finalmente cada uno de nosotros también somos seres divinos encarnados igual que tú. Entonces es muy importante que se maneje esa honorabilidad en los dos sentidos, tanto de los hijos para los padres como de los padres para los hijos. Esto es muy, muy importante, porque si nosotros imponemos, vaciamos, volcamos nuestras ideas y conceptos de la vida encima de los hijos y no les permitimos que ellos realmente mantengan esa conexión. Mírame, tú tienes que hacerlo así, tú debes de hacerlo así, tú tienes que ser un doctor porque yo soy un doctor, tú tienes que ser así porque yo soy así. Y no es así. Cada uno de nosotros es un ser divino en desarrollo, un ser divino en evolución, un ser divino en manifestación que requiere ser guiado con amor, que requiere ser guiado con honorabilidad. Y por supuesto en un contexto en el que pueda ir entendiendo cada una de sus circunstancias de acuerdo a su edad, y para eso tiene a su guía, que son su papá y su mamá. Entonces, pero no porque tú tienes el derecho de imponerte. Hay una línea muy delgada ahí para manejarlo y entenderlo, pero básicamente para poderlo entender es sacar tus propias ideas y conceptos de esa creencia de que Dios impone, no es así. Y el otro es el de la ciencia como autoridad. No es así. Estaba escuchando a una doctora ayer que decía el tremendo paquete que siente encima porque es una doctora, porque como doctora ella no tiene derecho a equivocarse, ¿no? Y que finalmente le preguntaban que sí, cómo maneja el ego siendo doctora, porque pues no se equivocan nunca y ellos tienen la respuesta para todos y dicen, no, es que esto es tremendo, porque en realidad nosotros también somos seres humanos, ¿no? Y hacemos lo mejor que podemos siempre que podemos, pero en ese sentido es importante entender eso, que finalmente todos somos seres que estamos en desarrollo y en evolución, y que si es verdad, ellos tienen una tremenda responsabilidad ante la vida, pero igual también todos los demás, ¿no? En un sentido. Entonces, estas experiencias de la ciencia, por ejemplo, que ahorita todavía no hay una respuesta, por ejemplo, a qué ocasionó el Big Bang, ¿no? Y esto refuerza en un sentido todas estas creencias o ideas, conceptos que tenemos religiosos también acerca de que hay un inconsciente, hay una parte de nosotros, hay una parte de la vida a la que no podemos acceder, conocer, trascender, etcétera, etcétera, cuando no es así. Nosotros sabemos que hemos pasado por este contexto de clarividencia y aprender que no hay nada realmente, hay niveles de conciencia, niveles de entendimiento, pero no hay una información a la que tú no puedas acceder cuando tú realmente desarrollas esta clarividencia y puedes saber. Entonces, hay muchos conceptos que manejamos que son realmente muy limitantes, que realmente son falsos, de fondo son falsos, y que con esa materia prima es con la que vamos creando nuestro contexto de vida. Mencionaste hartas cosas sobre las cuales en algún punto me gustaría mencionar, por ejemplo, de cómo religión en su momento siempre argumenta autoridad con uno de los mandamientos, el famoso honra a tu padre y a tu madre. Nada dice respecto de honrar al hijo, por ejemplo. En ese contexto va creando una relación vertical entre los distintos seres humanos, y sobre todo probablemente en una de las más amorosas de las relaciones naturales que creamos, que es la de filiación, la de padre-hijo, madre-hijo. Claro. Entonces, ya en ese espacio, crean una relación, como dices tú,
de autoridad o de autoritarismo, también para distinguir eventualmente quienes distinguen autoridad de autoritarismo, entendiendo la autoridad como aquella que nosotros otorgamos a alguien en reconocimiento de su conocimiento o lo que fuera, distinguiéndolo del autoritarismo, que es ese que se impone, por ejemplo. Que hay quienes hacen esa distinción, entonces la mencionamos también en atención a aquello. Pero usualmente usamos la palabra autoridad justamente para referirnos a esta forma de porque yo digo, porque la vida es así, porque yo soy tu papá, porque yo soy el cura, porque yo soy el presidente, porque yo soy X. ¿Me explico? Y en esa lógica, justamente es interesante cómo desde la programación religiosa en particular, esto se siembra desde la base, en uno de los primeros mandamientos, supuestamente, y en relación justamente al modelo estructural de la sociedad, que es la familia. Lo segundo, y muy relacionado con eso, tiene que ver también con cómo esta siembra, vamos a decir, que hace la programación, va orientada a la... ¿Qué pasó? Es que estoy viendo que estás mandando corazoncitos. Sí, hay otro comentario también. Si puede ver los comentarios, hay otro comentario muy bonito. Entonces, por una parte está esto de que siembran el contexto del autoritarismo en la familia. Y lo otro que mencionaba recién de último, se me está yendo la idea. Tuve una patinada. Bueno, uno fue el concepto de autoridad en la familia, el otro fue el concepto de autoridad en la religión, y el como que Dios es autoridad, el otro es concepto de autoridad, como esta situación científica, ¿no? De que soy autoridad, ¿no? Ese punto. Y por otra parte está el argumento del Dios impone. Y algo fascinante que hemos descubierto a medida que hemos practicado las técnicas y conectado con nuestra propia divinidad es que nos damos cuenta de una cuestión, al menos en mi experiencia ha sido así de fascinante y me estalló en la mente en un sentido cuando lo entendí. Y es que Dios no es un tipo incoherente. De hecho, es la conciencia universal, vamos a decir. Entonces, desde su lógica, no tiene ningún sentido otorgar libre albedrío, creatividad, curiosidad a un ser que está llamado a crear y experimentar todo el universo, que vendría a ser cualquiera de nosotros, por cierto, y decirle, tú tienes que hacerlo de esta forma. Sí. O está sentado ahí en el cielo diciendo, bueno, a este lo voy a premiar porque hizo lo que yo dije, y a este lo voy a castigar. Y no, estos son realmente conceptualizaciones muy infantiles de lo que es este mar de conciencia y esta totalidad en la que vivimos. Todavía tenemos estos conceptos porque han sido muy, muy implantados y muy arraigados, pero no, ya una vez que tú empiezas a estar más claro en ti mismo, a ver por ti mismo, a conectar contigo mismo, a conectar con esta totalidad, con esta divinidad, pues empiezas a obtener respuestas, otro tipo de respuestas. Y por eso es lo importante, esa es la importancia de hablar de las creencias y cómo es que con las creencias creamos nuestra vida, porque en la medida que lo hablamos y lo volvemos a traer sobre la mesa, las personas pueden ir haciendo luces para decir, bueno, esto no lo quiero, esto sí, esto es mi preferencia, esto no es mi gusto, esto es así, y empezar a cuestionarse y a investigar por sí mismas cómo es que están creando su vida y qué quieren para su vida de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué quiero crear yo? Y en función de eso, de esta vida que yo quiero vivir, ¿me sirve esta creencia? ¿No me sirve esta creencia? Empezar a cuestionarse y a elegir por sí mismo la materia prima con la que quieren crear sus vidas. Así normal. Y lo que nos lleva en cierta forma también al argumento de, ya estamos viendo que Dios no es alguien imponiéndonos, es alguien que al contrario nos brindó de todas las oportunidades habidas y por haber para crear y percibir un universo completo. Así es. Una universa completa, y que por lo tanto la imposición, el mandato, el mandamiento, a él se le torna un absurdo per se. Entonces, ya tenemos esta idea, por ejemplo, de los mandamientos, que no vienen a ser justamente mandamientos, si es que vienen a ser algo como sugerencias para experimentar nuestra vida de forma más íntegra. Pero que incluye
obviamente, esta reciprocidad entre padre e hijo, por ejemplo, y siempre está basada en un amor íntegro e más inocente, no es una idea de autoritarismo. Y vamos al siguiente punto que mencionaste, que tiene que ver la autoridad del, comillas, de la ciencia. De la ciencia y las distintas áreas, como por ejemplo la filosofía. Bueno, Otro ustedes tema saben ya... otro tema tabú y difícil porque las personas muchas veces ponen su vida en manos de personas o estas ideas de que incluso defienden sus profesiones porque mi profesión es científica o porque mi formación es científica. Bueno, es una parte de la vida, es una parte de esta curiosidad que nosotros manejamos, una parte de esta capacidad de investigar y curiosear y empezar a entender, pero ponerlo sobre la mesa, seamos claros, la ciencia está cambiando constantemente, la ciencia está evolucionando constantemente, no podemos hablar de ciencia también sin entrar en un contexto cultural, social, religioso, familiar por parte de los mismos científicos, etcétera, etcétera, que también manejan sus propias creencias. Entonces, hay una serie de factores a evaluar y poner sobre la mesa. Todos somos seres humanos en crecimiento y expansión, y en un sentido estamos a través de la decisión que tomamos de irnos hacia cierta línea u otra, estamos también buscando reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra naturaleza divina. Y parte de ese caminar es realmente ir descubriendo la vida, pero es para irnos descubriendo también nosotros mismos, descubriendo nuestras capacidades. Y esto, hablar en términos de que es así, porque es así, en términos de autoridad, en cualquier área o contexto de nuestra vida, pues no, porque entonces es cerrar la puerta a ese desarrollo y ese crecimiento que estamos realmente buscando siempre, porque siempre hay más por aprender, siempre hay más por saber. Esta frase de que yo solo sé que no sé nada es de lo más sabia que he escuchado, porque entonces te pones en una posición de apertura para estar constantemente aprendiendo, desarrollándote y conociendo, mientras que si tú dices, es que yo soy la autoridad, es que es así, porque hasta aquí está la situación, cierra la puerta, cierras una puerta valiosísima a tu propio reconocimiento como ese gran ser divino que eres. Claro, los budistas hacen mucho esta analogía con la tacita vacía de agua que la van llenando y que igual como en un momento ya no recibe más agua porque está llena de lo que crea mantener. Algo bien fascinante respecto a este punto de la autoridad en el mundo científico. Bueno, tiene varias cuestiones. Para empezar, el conocimiento científico tiene un gran mérito y es que nos ha ofrecido un nivel de certeza en un sentido respecto de lo que manejábamos antes mucho mayor, a través de la comprobación empírica. Y eso es a través de la aplicación de un método, el llamado método científico. Y ha sido una tremenda contribución al conocimiento y a la humanidad, y de eso no cabe ninguna duda. Ninguna duda. Y eso es bien importante recalcarlo, el hecho de que estemos hablando de que no se maneja autoridad dentro, la importancia de no manejar el concepto de autoridad dentro de los diferentes ámbitos o ramas o contextos de nuestra vida, no es en un sentido para demeritar los avances que se han logrado en todos estos ámbitos, estas ramas y contextos de nuestra vida. Pero el tema es cuando se vuelve un dogma, cuando se vuelve una situación de imposición. Ahí tenemos un problema, porque entonces lo que estamos haciendo es entrar más en sostener y en fortalecer todos estos programaciones que nosotros tenemos en un sentido de entrar en imposición, de pelea, de juicio, etcétera, etcétera, que finalmente nos desconectan más de nosotros mismos, nos están dando vueltas en círculos, que realmente no llegamos a nada y nos pasan cientos, miles de años en este juego que no tiene sentido, ¿no? Entonces es por ahí realmente. Y por ahí vamos al siguiente tema en relación a lo mismo de la autoridad en el mundo científico, y algo que vemos en el nivel 1
1 de sanación, que por cierto estás preparando prontamente, ahí nos repites la fecha, por favor. Sí, claro, vamos a tener este curso de sanación, el nivel 1 de sanación nuevamente. En esta ocasión va a ser vía online para todas las personas, va a ser internacional, para otras personas, por supuesto, que no pueden acudir a un presencial. Vía online va a ser 8 y 9 de septiembre. Las inscripciones están abiertas, hay algunas promociones por pronto pago, entonces pueden investigar y empezar a preguntar y con mucho gusto les damos toda la información. Sí, ¿y por qué? Hablando de investigación. ¿Ah? Hablando de investigación y de curiosidad. Sí, es que justamente porque en la primera parte del nivel 1, este tema que estamos hablando ahora, y lo mostramos justamente con frases y con enunciados y contextos de los mismos científicos que probablemente han marcado nuestra historia más reciente, partiendo de Sir Isaac Newton, a través del soporte y su observación respecto de lo que hoy día conocemos como la gravedad, por ejemplo. Y ya desde Isaac Newton, incluso filósofos anteriores, nos va mostrando una relación en el mundo científico, en el mundo del conocimiento, con los paradigmas. Y con sí, pero no les adelantemos lo del curso, todavía. Solo voy a decir esto. Y básicamente, que es un paradigma? Es un sistema de creencias constituido en base a esto, pero que luego, desde la dogmatización, finalmente termino defendiendo como si fuera eso, como si fuera un dogma. Y incluso ridiculizando, agrediendo a otros, sin ir más allá. Galileo Galilei terminó, si mal no recuerdo, excomulgado, por ejemplo, por decir una cuestión tan brutal como de que, no me explico, y hay muchos científicos por lo mismo. Ahora, el mundo de la ciencia, que en un momento logra desmarcarse de esta inquisición, vamos a decir, intelectual en la que estaban sumergidos, producto del autoritarismo de la Iglesia en ese momento, empieza también luego por sobrecompensación, lo entiendo yo, a reafirmarse en esta idea de, no, es que el autor tanto dijo tal cosa, y empieza a extrapolarse este argumento de autoridad ahora al mundo científico. Es algo que hay mucho, por ejemplo, como les conté, yo si hubiera sido a la filosofía, me gusta harto, y era muy común ver, por ejemplo, a propósito de mencionar el axioma de Hume, que tiene que ver con la idea de que en lo racional, por 1000 veces que algo ocurra de tal forma, no quiere decir que necesariamente deba ocurrir de la misma forma a la vez siguiente. Es un tema de lógica pura. Pero la gente lo menciona desde el axioma de Hume con el argumento de autoridad de que Hume lo dijo en algún momento, ¿me explico? Entonces, ese tipo de prácticas justamente es consecuencia de este argumento de autoridad que ahora vamos proyectando sobre otras personas. El autor, el filósofo, el médico, el científico, cuando en realidad el aporte significativo está en lo que este científico, autor, etcétera, nos está proponiendo en base a alguna evidencia empírica, alguna evidencia racional. Y en ese sentido, lo relevante es eso, no quién lo dijo, sino qué dijo y cómo se sustenta. Así es. No sé qué más te gustaría aportar en esa dinámica. Bueno, sí. Y bueno, el concepto de autoridad está muy arraigado en nosotros. Simplemente, por ejemplo, aquí en México nada más, y lo hemos comentado muchas veces, y Harold lo manejaba también mucho, porque es un ejemplo muy claro de cómo nosotros podemos manejar creencias implantadas y defenderlas como positivas. Acá en México se maneja mucho la frase para educar a los niños, que se dice mande. Se dice mande, y la mayoría de las personas acá en México crecimos pensando que mande era por respeto, por el hecho de que, bueno, es parte de contestar con respeto a las personas. Pero poniendo en un contexto mundial, somos el único país que se les enseña a los niños que se dice mande. El único país en el mundo. Y hemos tenido mucha claridad en el sentido de, empezar a revisar esta frase, porque de fondo viene de la conquista de los españoles. Les exigían a las personas acá, se dice, mándeme usted, señor. Y no es tampoco de
difícil de entender que Carol, como sociólogo, bueno, él caminó por muchos países, hizo mucha investigación en ese sentido, porque también era sociólogo. Y él, visitando muchos países y llegando acá, encontró que acá en México la gente es muy amorosa, pero también encontró que es uno de los países donde se maneja más sumisión. Y no es difícil entender que, bueno, viene también de la conquista y que está muy ligado a esta introyección de la frase mándeme. Y él jugaba mucho con las personas, decía, bueno, ¿quieres que yo te mande? Entonces, y las personas decían, no, es por educación, es por respeto. No, eso no es por educación. Entonces, esta ambigüedad y esta introyección en una frase con una connotación no tan positiva, pintándola con una idea o connotación de que es positivo porque es por respeto, y esa confusión. Entonces, pero esto me enseñaron a mí, pero esto es una forma de ser respetuoso, pero por otro lado estoy diciendo mándame, o sea, ¿cómo? Es confuso, y nosotros manejamos eso desde niños acá, y no es el único país del mundo, y seguimos pensando en educación, entonces, porque no hemos buscado otra forma de cómo guiar a nuestros hijos en el sentido de honorabilidad para consigo mismo, con los demás, sin la necesidad de decir mande, ¿no? Este concepto de autoridad, yo estoy por encima de ti, tú tienes que, tú debes de. Pero simplemente eso, que estamos todavía en ese proceso de encontrar nuevas formas de honrarnos unos a los otros. Tal cual. De hecho, a mí como chileno, compartiendo ahora con los estudiantes de México, una frase que me impacta, lo arraigado que está, y también me ayuda a ver justamente estas diferencias culturales. En Chile tenemos probablemente otras tantas programaciones. Acá en Chile estaba la idea de que la risa abunda en la boca de los tontos, por ejemplo. Y son otro tipo de programaciones que van teniendo impacto en nuestra psique. Por ejemplo, el mande los hace personas más sumisas, en la medida que están más involucrados en esa creencia. Acá en Chile, la risa abunda en la boca de los tontos nos hace personas más amargadas y tuvo como consecuencia que Chile llegara a estar en los niveles top de ranking de mayor cantidad de enfermedades mentales. Y depresión. Mira, por ahí hicieron una pregunta, tú que eres chileno, dice, ¿y qué podemos decir en vez de mande? ¿Qué dicen ustedes por allá? ¿Cómo contestan a sus padres? ¿Cómo contestan cuando tienen una interacción con sus padres? ¿Qué hubo? Sí. ¿Qué hubo? Dime. Acá mande, como ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Claro. O dime. Dime, te escucho. Sí, claro, o sea, pero no mándame. Hay muchas formas. O derechamente preguntar, ¿qué pasa? Pero aquí, si tú haces eso y eres niño, ¡pah! O sea, entonces no eso fue impresionante. Claro. El dime, por ejemplo, sí, ahí me está llevando mi hermana desde el sur y me dice, el dime, claro, el dime es una actitud de estar dispuesto a escuchar lo que vas a decirme, pero no es tanto de sumisión en sí. Como te digo, tenemos otras matices de programación, probablemente en otras áreas del lenguaje en las cuales también, como por ejemplo este dicho de la risa abunda en la boca de los tontos, hay unas anécdotas ahí que te pudiera contar más o menos chistosas. En Perú nos dice Ariana, lo hace sí o sí. En todos países tenemos alguna por ejemplo aquí, mira, Arqueavos nos comenta en Chile, el cuídese es una costumbre brutal. ¿Qué? ¿El cuídese? Sí. ¿Es brutal? Cuídese, es una connotación ya de que te tienes que cuidar si vas a salir, ¿no? Aguas porque algo te puede pasar. No. ¿Sabes dónde más vi eso? Y lo conversábamos con una paciente de Perú. Pues justamente en un contexto en que esta persona tenía muy arraigada ese concepto porque efectivamente había mucho terrorismo en su época. Entonces, efectivamente, al salir de la casa, la frase era, cuídate. Entonces quedó muy arraigado y luego se seguía, proyectando, incluso en generaciones más recientes. Interesante también
como las situaciones históricas que vamos viviendo también van influyendo en estas creencias. Sí, claro. Pero algo significativo para que podamos revisar, a contar de hoyo, etcétera, etcétera, es justamente esto. ¿Qué creencias estamos manejando y cómo estas están afectando nuestra creación? La invitación es a eso, a conocer tus propias creencias, Así es. desde qué imágenes lo estamos haciendo y, bueno, limpiarlo si es que esas creencias no son... Claro, eso es lo importante, que realmente, bueno, ya tenemos cierta información en forma de imágenes, estamos manejando cierta creencia de manera repetitiva, constante, vamos a generar una experiencia con eso. Entonces, si yo no quiero generar experiencias negativas, yo puedo tener las herramientas para procesar esa información, aclararme, limpiarme y entonces escoger mi formación con la que yo voy a crear la materia prima, con lo que quiero crear y qué quiero crear. Y por lo mismo, la invitación al próximo nivel 1 de sanación, 8 y 9 de septiembre, dijiste. 9 y 10 de septiembre. 9 y 10 de septiembre, también se viene próximamente un nivel 2 de sanación para quienes ya tienen nivel 1 cursado, que también vamos a estar profundizando mucho más respecto a algunas cosas que ya se aprenden en nivel 1, por ejemplo, los 4 niveles de conciencia, el impacto, por ejemplo, de los nombres y los apodos en nuestra conciencia, aprendemos también limpieza de espacio, varias otras cosas más que nos van ayudando justamente a complementar este autoconocimiento, pero también el conocimiento de cómo estamos co-creando con nuestro entorno. Lo mismo también la invitación para el retiro espiritual, que ya se viene, en el cual vamos a estar compartiendo distintas actividades, tanto para estudiantes como para gente sin curso, así que hay cualquier información, la pueden pedir a nuestros asesores, ¿ya? Me gustaría dar los últimos saludos a esta gente que estuvo participando, con sus comentarios. Bueno, la Tuti Su, que es mi hermana, saludos Tuti, a City Cake, a Quiropraxia del Ser, a Ariana RT 2001, a Arqueavos, a Gris por 1, a Cris Albos, que también nos va dejando comentarios en relación al concepto de trabajo, Ariana RT, Cabrera Alejandra y Mari Lucas Saiz, que se unió recién, pero que vamos saliendo. Celia, ¿algo más que comentar? Agradecerles a todos por su presencia, gracias por acompañarnos, eso es para ustedes. Y también, si tienen alguna inquietud, algo que quieran, de lo que quieran que hablemos, comuníquense con nosotros, estamos abiertos para platicar con ustedes de lo que ustedes quieran saber, conocer sus inquietudes, qué quieren aprender, etcétera, etcétera. De corazón estamos para ustedes y bueno, hacer la invitación nuevamente a este 8, 9 y 10 de septiembre para el curso Sanación 1 online y abrazos y besos para todos. Muchas gracias y que siempre estén llenos de luz dorada. Un abrazo. Nos vemos. Abrazo. Chau.